Pues agradecemos mucho que hayan atendido nuestra invitación y por supuesto le agradecemos a Deslinde que haya invitado a Tribuna Magisterial a presentar aquí las ideas principales con las que estamos adelantando una campaña en torno a la elección de directivos de la Junta Directiva de la ADE y por supuesto presentar a quien va a representarnos allí en esta justa democrática, que es la profesora, la licenciada María Antonieta Cano, que ostenta pues nuestra candidatura a la Junta Directiva con el número 24 en el tarjetón, no se les olvide, por supuesto, y que está acompañada por un equipo muy importante de docentes de Bogotá que tiene una trayectoria aquí en esta capital, trabajando en torno a una serie de ideas, a una serie de propuestas que hace rato le venimos planteando al magisterio bogotano y colombiano sobre lo que son nuestras apreciaciones en torno a la educación colombiana, en torno a cómo discurre la educación colombiana, qué políticas se aplican y qué proponemos nosotros como correctivo, como respuesta a eso que consideramos que es una crisis nacional de la educación pública. Sobre ese tema pues ahondará un poquito María Antonieta. Yo quiero decirles que María Antonieta es una compañera, como muchos maestros de Bogotá y como muchos profesionales de Bogotá, que viene de otra parte del país aquí como se dice, pues a contribuir al desarrollo de la capital y a digamos, hacer su carrera profesional, y ya está con nosotros hace ya casi cerca de 10 años. En el 2003 llegó María Antonieta aquí a Bogotá y estuvo en varios colegios como docente provisional, como les ha tocado a muchos de nuestros compañeros docentes estar allí a la espera pues de la oportunidad de tener acceso a la docencia a través de un nombramiento oficial, con lo complicado que se ha vuelto ahora esto, porque es un concurso que está en manos del gobierno, un concurso un poco complicado también para poder acceder allí, pero finalmente después de andar por varios colegios, porque son más de 10 colegios en Bogotá, en diversas localidades, en Usme, en San Cristóbal. Bueno, en Usme, en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar, en Fontibón, en Kennedy, y de mostrar allí su talante y su categoría pues en defensa de los intereses de los maestros, en defensa de la educación pública. Siempre estuvo allí en estas tareas que le valieron incluso la posibilidad de llegar a representar a los maestros, ella, una joven profesora llegada, digámoslo así, de afuera, de provincia, a representar a los maestros en los consejos directivos de los colegios donde trabajó, o a hacer su vocera ante las directivas, o a, digamos, llevar la voz de todos los compañeros en las preocupaciones y en las discusiones en torno al problema educativo de cada institución. Ya hoy en día, como docente ya en propiedad, ya es conocida, es una persona que tiene con tan poco tiempo una ubicación por parte de los docentes que saben quién es, pero además porque está con nosotros también participando desde hace 2 años largos en un programa que nosotros tenemos, Tribuna Magisterial tiene en las emisoras locales, en La Voz de Bogotá, el programa de radio Tribuna Magisterial, que ya cumple este año 3 de existir, 4, va a cumplir 4 años de existir, y que hoy está dirigiendo María Antonieta. Lo estuve dirigiendo yo por 3 años y le he cedido, como en las carreras de relevos, ¿no? Le he entregado el testimonio para que siga allí al frente de este programa, y a fe que lo ha hecho muy bien, que es muy conocida hoy en día por los maestros bogotanos a través de ese programa. Los maestros bogotanos se pegan todos los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 10, 10 y media a escuchar los programas que la Asociación Distrital de Educadores y otros sectores de maestros tienen, entre ellos nosotros tenemos en La Voz de Bogotá en todo el ar. María Antonieta entonces nos representa y representa pues no simplemente el colectivo Tribuna Magisterial, representa una forma de ver la educación, una forma de ver la política, una forma de ver la situación de los educadores a nivel nacional,
que tiene nuestro sello particular desde hace varios años. Hoy estamos enfrentando una política agresiva en materia educativa, una política de privatización, una política de negarle el derecho, el acceso a la educación pública a amplios sectores de la población, una política de afinar la educación en torno a los intereses internacionales que se mueven, los intereses de dominación internacional que hay sobre nuestro país. Y ella entiende muy bien y capta muy bien esta idea y la difunde y la desarrolla y la discute con los maestros bogotanos. Estamos entonces en esa labor y por eso el jueves del INDI se ha dedicado hoy, porque en 8 días tendremos esa elección y vamos a probar suerte con nuestra propia candidata, María Antonieta Cano. Yo voy a dejar entonces que quienes nos acompañan hoy aquí en la mesa nos ayuden en esta tarea de hacer conocer a María Antonieta, pero que María Antonieta también nos diga cuál es su visión y cuál es su propuesta, qué es lo que en forma resumida le está planteando a los maestros bogotanos. Aquí hay un buen número de maestros que nos acompañan, agradecemos mucho su presencia y los invitamos a que la conocieran, los que no la conocen, entonces tendrá que hacer su presentación para que le conozca. Por supuesto que también tenemos que saludar, aquí hay un grupo, dije al comienzo que tenemos un equipo muy selecto de compañeros que están con nosotros. Tenemos allí en la esquina a Víctor Beltrán, que además de ser candidato al Congreso Nacional de FECODE, a lo que llamamos la Asamblea General de FECODE, que elegirá este mismo día, también el 30 de agosto, sus delegados, Bogotá elegirá sus delegados a este Congreso muy importante, Congreso de la Federación, sindicato más grande del país, que es la Federación Colombiana de Educadores, que tiene alrededor de 250.000 afiliados. Va a ser Congreso el año entrante y tenemos un candidato de primera línea. Víctor Beltrán es un compañero que viene con nosotros desde hace mucho tiempo, fue docente en el Chocó, fue docente en Cundinamarca, fue directivo sindical en estas dos entidades territoriales y continúa allí representando a los docentes en los sitios por donde pasa. También ha transitado por varios colegios aquí y actualmente es docente del Colegio Manuela Beltrán en la localidad de Chapinero y es una carta de garantía para nosotros en el Congreso FECODE. También están con nosotros y nos acompañan para la Asamblea de Delegados, que es otro organismo que se elige. Víctor es 439 en el tarjetón para delegados y es también candidato a la Asamblea de Delegados con el número 103 en el tarjetón. Tiene esas dos condiciones, candidato a la Asamblea y candidato al Congreso de FECODE. También está con nosotros Gustavo Peñuela, compañero que nos ha acompañado también. Bueno, aplaudimos a Gustavo y no aplaudimos a Víctor. También un aplauso para Víctor. Quizá porque Víctor es desde nuestra casa y Gustavo es un aliado de nuestra casa, un amigo muy cercano a nosotros que está con nosotros hace bastante rato, fue nuestro candidato a la Junta Directiva en las últimas elecciones y hoy es nuestro candidato en la localidad de Chapinero con el número 135 en el tarjetón para Asamblea de Delegados. También está Gladys Gasca Renza, una compañera que recientemente se ha acercado a nosotros, que ha decidido hacer parte de nuestras listas y que encabeza por la localidad de Suba y sectores, Bosa y sectores aledaños, el número 190, la Asamblea de Delegados. También está con nosotros Alirio Melo, por la localidad de Tunjuelito. Él es el segundo renglón de la lista que encabeza Jairo Orlando López con el número 289, pero es nuestro candidato de tribuna magisterial en esa lista. Y también César Patiño tuvo que irse, está aquí con nosotros, pero tiene clase en la universidad, le tocó irse, no la pudo deshacer. César Patiño es de la localidad de Ciudad Bolívar, docente del CEDI Ciudad Bolívar, y tiene el número 324 en la lista para delegados por esa localidad de Ciudad Bolívar. Ese es nuestro equipo, es un equipo de lujo, son todos dirigentes en su localidad, son todos gente que tiene mucho prestigio en su colegio, en su institución y en las zonas circundantes, y seguramente con ellos vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos planteado, llevarlos a la Asamblea de Delegados, a que nos represente allí, llevarlos al Congreso de FECODE a Víctor y a María Antonieta, no solamente a la Junta, sino también, ella está también para la Asamblea de Delegados por el resto de localidades con el número 328 en el tarjetón. Entonces,
Dejemos que, ¿cómo estamos previstos que continúe esto, María Antonieta Cano? Porque después nos va a hablar también el senador Jorge Enrique Robledo de su vínculo con María Antonieta, de cómo desde hace rato vienen trasegando por el mismo camino, y Aurelio Suárez igualmente, José Bernardo, que es nuestro dirigente insignia desde hace muchos años, también tendrá la oportunidad de decirnos en esta reunión sobre este tópico. Entonces, sin más preámbulos, yo los quiero dejar con María Antonieta Cano, nuestra candidata, a quien pedimos que reciban con un gran aplauso. Se lo merece de verdad, está haciendo una labor espectacular. Bueno, muy buenas noches a todos los que atendieron esta convocatoria. Ya con muchos, con la gran mayoría de ustedes nos hemos encontrado en las aulas, en los colegios, en toda esta maratón que ha sido la campaña electoral, en la que les puedo decir ha sido supremamente exitosa, y la receptividad de los docentes frente a las propuestas que estamos planteando ha sido muy buena. Y no puede ser de otra manera, compañeros y profesores que están aquí acompañándonos, porque es que definitivamente lo que se está viviendo hoy con la educación pública del país es de verdad una catástrofe. Pero resulta que todos podemos coincidir en el diagnóstico, o sea, todos podemos decir, sí, efectivamente la educación de este país no va por buen camino, pero ese diagnóstico, dependiendo de quién lo haga, tiene diferentes causas. Si ustedes le preguntan a la ministra, a María Fernanda Campo, o le preguntamos a Juan Manuel Santos, o a sus portavoces que tienen en RCN, en Caracol, en El Tiempo, en El Espectador, pues casi siempre los culpables vamos a ser los maestros. Ellos, cuando ven los resultados que tenemos en las pruebas internacionales, que efectivamente no son los mejores, siempre el chivo expiatorio que encuentran son los docentes, que los docentes dicen, el país está invirtiendo mucha plata en educación, y mucha plata, dizque, en la formación de los docentes, para que los docentes no les retribuyamos como debería ser a la calidad de la educación en el país. Esto tiene un origen, y ese origen, compañeros, tiene que ver con toda esta andanada neoliberal que se ha impuesto en el país desde la década del 90, pero que se ha materializado y se ha profundizado definitivamente con los dos recortes a las transferencias que se le propinaron a los entes territoriales, y en los cuales la educación como un sector fundamental de la sociedad ha sufrido un golpe durísimo. Nada más ni nada menos que son alrededor de 30 billones con B larga, de pesos menos con los que está funcionando la educación desde el año 2001. Entonces, cuando uno hace ese balance y dice, es que la educación ha venido funcionando con 30 billones de pesos menos con los que debería funcionar, en un país donde no es que nos hayamos caracterizado pues porque haya mucha inversión para la educación, pero si antes del 2000 era poca, después del 2001, con ese recorte a las transferencias y con el recorte a las transferencias de 2007, eso pues se volvió una materia constante, y por eso explicamos cuáles son los decretos y las medidas que se han venido implementando a partir de esa época. No es coincidencial que la ley 715 haya sido expedida un año después de ese recorte a las transferencias. Y esa ley 715, ¿para qué la hicieron? ¿Por qué la hicieron? Pues precisamente para ver cómo es que iban a organizar el sector educativo con esa plata de menos que se necesitaba funcionar. Decretos como el 3020, yo sé que aquí hay compañeros que no son docentes, pero es bueno que sepan, esta ley trajo decretos como el 3020 y el 1850. ¿Qué son estos decretos? Son decretos que no reglamentan a los docentes la jornada laboral y la carga académica. Cuando se sube de 45 minutos la clase a 1 hora, estamos de hecho reemplazando docentes, que es lo mismo que sucede si vamos a aplicar, si nos dejamos imponer la directiva ministerial de este año, que ese pues es producto del gobierno de Juan Manuel Santos, esta directiva ministerial 02, en la que nos aumentan nuevamente la carga académica con 2 periodos de clase más en la semana, y
el 1850 y el 3020 profesores, ese aumento en la carga académica produjo la supresión de más o menos 33.000 plazas de maestros en el país. 33.000 plazas que dejaron de convocarse en los concursos. Profesor que se iba pensionando, vacante que no se iba reemplazando, ya fuera con provisionales o convocatorias en los concursos, porque pues si los profesores que trabajamos más, pues efectivamente eso representa menos docentes. Tampoco es casual que un decreto como el 230, ¿qué es el decreto 230, profesor? Es un decreto de promoción automática. Eliminan la repitencia de los estudiantes en las aulas de clase. ¿Cómo nos vendieron la idea? Que dizque los niños tenían un libre desarrollo de la personalidad y que debíamos respetarles su ritmo de aprendizaje individual y que por lo tanto el docente no era nadie para decirles usted vale un 10 o usted es un 5 o usted es un 8,9, sino que cada uno debía, que cada niño podía asumir sus propios ritmos. Pues la verdad verdadera es que cada niño le vale al Estado una plata. En el año 2002, el cálculo más o menos de los niños que repetían el año estaba en 570.000 millones de pesos. Eso para el Estado era mucha plata, entonces por eso es la promoción automática. Y si hacemos las cuentas, palabras más, palabras menos, en 10 años de decreto 230 o de 1290 de 2009, que fue con el que reemplazaron el 230, pero que continuó con esa política de promoción automática, ¿cuánto se ha ahorrado el gobierno en solo promoción automática? Más o menos 5 o 6 billones de pesos, pero todos sabemos cuáles son las consecuencias y los profesores ya tenemos hasta acuñada una frase con estos niños que se han graduado perdiendo 2, 3 áreas cada año, 4 hasta 5, 6 áreas, que se gradúan así y todos sabemos cómo es la generación 230. Todos hacemos comentarios y cuando llegan a las universidades, pues estos niños de la generación 230 se ven en un desnivel con los niños que vienen de colegios privados donde la exigencia y los niveles pues de intelectualidad, de intelectualismo son distintos. Como el objetivo era ahorrar plata, pues no podían permitir tampoco que los profesores, con los profesores que estaban, ¿qué hicieron? Aumentarle la jornada laboral y la carga académica. Con los profesores que íbamos a llegar, ¿qué debían hacer? Pues garantizar que no pudiéramos ascender en el escalafón. ¿Cómo es eso entonces? Entonces, el decreto 1278, que es el nuevo régimen laboral de los docentes que ingresamos a la carrera, a la profesión docente a partir del año 2005, que fue la primera gran convocatoria que se hizo a concurso, este decreto 1278 está diseñado para que los profesores no podamos ascender en el escalafón. Ha habido 2 evaluaciones de competencias. Para poder ascender hay que presentar unos exámenes de competencias en los cuales debemos superar más de 80 puntos, son unos exámenes tipo ICFES. Ha habido hasta el momento 2 evaluaciones de competencias y de los docentes que están desde 2005 a la actualidad, únicamente el 20% han logrado superar esas pruebas de competencias. Quiere decir que un 80% de profesores del decreto 1278 continúan en el escalafón en 2A, que es el rango mínimo, la gran mayoría con maestrías, con especializaciones, muchos haciendo cursos y ya en proyectos pues para hacer su doctorado, muchos han escrito libros, han tenido mejoramientos académicos, participan en comunidades científicas y comunidades académicas. Sin embargo, como no se logra superar esos exámenes de competencia que, repito, están diseñados es para que no los podamos superar la gran mayoría, porque el objetivo es ese, reducir el presupuesto, pues
Para el Estado seguimos siendo 2A y ganándonos el salario, que entre otras cosas es uno de los salarios más bajos del mundo. En un estudio que nosotros hicimos en Tribuna Magisterial, la hora del docente en Colombia es de las más bajas que hay comparativamente con todos los países del mundo, con los industrializados ni se diga. En Japón una hora de un profesor público vale 160.000 pesos colombianos, vale $85. Obviamente allá el nivel de vida pues y los precios son más altos, pero comparemos con cuántos que vale en Colombia, 7.000, 8.000 pesos la hora de extras, a eso nos la pagan. Sale es más barata una hora de un docente que irnos a hacer un arreglo de uñas o un corte de pelo. Actualmente, toda esta política ha sido pues producida por todos los gobiernos que han estado. No nos podemos olvidar, compañeros, que en esa gran movilización que hubo en el año 2001 contra este recorte a las transferencias, que fue una gran movilización del magisterio y de toda la comunidad educativa en la que nos involucramos, estudiantes, padres de familia, profesores, contra este recorte a las transferencias, porque se preveía lo que iba a suceder. El que era el ministro se llamaba Juan Manuel Santos y fue el que en una afrenta al magisterio y a quienes estábamos en la Plaza de Bolívar allá esperando a ver si se aprobaba o no se aprobaba ese recorte a las transferencias, cuando se aprueba sale haciendo la V de victoria diciéndonos como les ganamos esta y mire lo que ha resultado hasta este momento. Y su ministra María Fernanda Campo pues continúan obviamente por la misma senda de esta contrarreforma educativa en la que se han empeñado desde esos momentos. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene elementos gravísimos y lo más grave, compañeros, es que la gran mayoría de esos elementos del Plan Nacional de Desarrollo están contemplados en el Plan Distrital de Desarrollo. Yo voy a hacer mención de 3 medidas que son las que en estos momentos estamos afrontando en casi todas las instituciones educativas del país y de Bogotá. Una medida es que perfeccionan la eliminación del preescolar. ¿Cómo es eso? Se supone, según la Ley General de Educación, que el preescolar, lo que nosotros conocemos como prejardín, jardín y transición, debe ser prestado por el Estado y debe ser con educación formal, o sea, en instituciones educativas públicas donde haya profesores regidos por el estatuto, por estatutos que nos rigen a nosotros, y que sea educación, o sea, prestado directamente por el Estado y administrado por el Estado. ¿Qué dice tanto el Plan Nacional de Desarrollo como el Plan Distrital? Que se garantizará el grado 0. Ya nos quitaron entonces 2 grados de preescolar, porque el grado 0 elimina el prejardín y el jardín. Este prejardín y este jardín entonces queda en una política que se conoce como la atención a la primera infancia. Y esta atención a la primera infancia, según dice textualmente los 2 planes de desarrollo, tanto el nacional como el distrital, porque el distrital dice esta política de la primera infancia está en complementariedad con el Plan Nacional de Desarrollo. Esta política de la primera infancia va a quedar en manos de cuidadores y cuidadoras. Cuando nos dicen la palabra, cuando yo leo palabra cuidador o cuidadora, pues no están hablando de profesores ni profesoras, ni de educación formal, ni de colegios públicos, ni de nada. ¿Cuáles son los cuidadores y los cuidadores? Son las señoras de los barrios que les cuidan los niños a las vecinas que tienen que ir a trabajar, que no tienen cómo vincular a sus hijos en jardines privados que son bastante costosos y que casi que les hacen el favor y mensualmente pues les dan 20.000, 30.000 pesos a estas señoras de los barrios. ¿Qué se va a hacer? En Bogotá hay 270.000 niños, según las estadísticas, entre los 4 y los 6 años de edad.
que necesitan atención, que deberían estar atendidos en educación formal. El Plan Distrital de Desarrollo dice, vamos a vincular a la educación formal a 50.000 niños. Quedan por fuera 220.000 de los colegios y de los sectores donde nosotros precisamente es donde trabajamos, que es donde están los colegios públicos. Estos 270.000 niños, entonces, ¿cómo lo resuelve la Alcaldía de Bogotá? Va a darles a estas señoras que no tienen la preparación académica, que no son profesoras, pero además que no tienen la infraestructura para atender a los niños en esta etapa de la vida, pues imagínense, las salas de las casas es donde ellos atienden a los niños, les van a dar una asistencia alimentaria y una asistencia económica. Ni siquiera son las madres comunitarias, que por lo menos las madres comunitarias tienen una vinculación laboral con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. No, aquí es una asistencia alimentaria, supongo yo. Asistencia alimentaria será darles unas galletas saltinas y una leche en polvo de la que importan de Europa con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y una asistencia económica será darles algunos pesitos mensualmente. Les van a pintar las fachadas de la casa para que les pondrán alguno que otro muñequito, un Winnie Pooh, un Garfield, y entonces ya eso tiene pinta de jardín. Eso no es atención a la primera infancia, y todos coincidimos en la importancia que tiene esta educación, que lo que se haga con un niño de los 0 a los 6 años va a repercutir para el resto de la vida. Y si los niños de los 0 a los 6 años van a estar en manos de cuidadores o cuidadoras, como lo dice textualmente el Plan Nacional y el Plan Distrital de Desarrollo, pues podemos ver que no van a tener las bases suficientes para después continuar con su educación básica y media, y pues la superior mucho menos. Pero nos quitan 2 grados de preescolar. En los países industrializados es desde el año 0, pero bueno, digamos, aquí ni siquiera están cumpliendo la ley, porque nos están quitando el prejardín y el jardín, pero nos anuncian que nos van a añadir un grado 12. ¿Y qué es el grado 12, profesores y compañeros que están acá? El grado 12 ya existe en muchas partes, existe en varias partes del mundo y existen varios colegios de Bogotá y de Colombia, colegios privados, pero el grado 12 se toma como una transición entre el colegio y la universidad. O sea, es como la transición, es como la preparatoria. Pues aquí, el dulce, como se lo están intentando vender a nuestros estudiantes, es que les va a valer hasta 3 semestres o 4 semestres de la universidad. Habráse visto, profesores, que nosotros en las aulas de clase, añadiendo un grado 12, les estamos ofreciendo disque educación superior, educación universitaria a los muchachos. ¿Qué les van a dar? Un CAP, certificado de aptitud profesional. Porque además no hay diversidad, ellos no pueden escoger, es que a mí me gustan las artes, entonces voy a hacer este grado 12 en artes, y a mí me gustó las ciencias, entonces lo hago en ciencias. No, es en lo que el colegio defina. Entonces les dan ese certificado de aptitud profesional. Díganme, un muchacho con un CAP, con un certificado de aptitud profesional, ¿dónde se puede ubicar laboralmente? Para nosotros en Tribuna Magisterial eso es un fraude con los muchachos, con los niños de 11 de los colegios públicos, es engañarlos, es decirles, no, el Estado no les va a dar educación superior de calidad, el Estado no les va a garantizar las bases necesarias para que ustedes puedan ingresar a una universidad nacional, a una pedagógica, a una distrital, a la ESAP, a la ASAP. No hay cupos suficientes para ustedes, entonces conténtense, muchachos, con este grado 12 de más. Y otra medida que en estos momentos se está implementando ya en 25 colegios de Bogotá es la famosa jornada extendida, que eufemísticamente la pusieron en el Plan Distrital de Desarrollo, y es que como jornada única o 40 horas efectivas semanales. ¿Qué es esto? La jornada
La doble jornada, ¿desde cuándo está en Colombia? Está desde 1968 durante el gobierno de Lleras. Hay doble jornada porque Lleras vio que había como mucho estudiante, mucho público y poca infraestructura. En vez de resolver la infraestructura y empezar un plan de verdad que se haría en cualquier país pues decente, donde haya gobiernos decentes en el mundo, de infraestructura para poder atender a toda la población estudiantil que la necesite, lo que hicieron fue doble jornada y en algunas partes hasta triple jornada para garantizar que los muchachos pudieran estar en las aulas. Esa medida se suponía era transitoria. Como todo en Colombia, la transitoriedad se vuelve norma y desde el 68, ya vamos en 2012, no hemos retornado a la jornada única y ahora nos pretenden vender un disfraz de jornada única que no es otra cosa que la jornada extendida. ¿Qué es la jornada extendida o las 40 horas efectivas semanales? Que los muchachos de la mañana no salen a las 12 del día, sino que salen a las 3 de la tarde, y los de la tarde no entran a las 12, sino que entran a las 10. La primera pregunta que uno se hace es, ¿y qué vamos a hacer en ese cruce de jornadas? Esa pregunta que nos la hacemos nosotros inmediatamente, se la hicieron en varias oportunidades al alcalde de Bogotá y al secretario de Educación, a Ricardo Sánchez, y en varios medios de comunicación, esto no me lo estoy inventando yo, el señor dijo, aquí en Bogotá, profesores, hay museos, hay calles, hay parques, aprovechen la ciudad, vivan la ciudad, generen estrategias pedagógicas, profesores, a ustedes no se les puede dar todo molidito. Nosotros, desde que estaba planteada la medida, pues alertamos que esto iba a ser un caos. Ya no es necesaria la alerta porque estos 25 colegios pueden dar testimonio de que efectivamente es un caos. Al comienzo, los papás estuvieron de acuerdo de estos 25 colegios piloto. Pues claro, si a un papá le dicen es que su muchacho va a estar en el colegio hasta las 3 de la tarde, pero además les vamos a dar un almuerzo, pero además los vamos a llevar a los museos y los vamos a llevar a los parques y los vamos a tener contentos todo el tiempo, pues ¿cuál papá va a decir no? Claro, ¿quién se va a negar a eso? Pues eso no es así. ¿Por qué nosotros decimos que es un fraude? Porque para que haya jornada única, que es una reivindicación y una aspiración desde siempre del magisterio y de los papás y de los estudiantes, porque efectivamente eso va a contribuir a mejorar la educación del país. No hay que ser un genio para decir que debe haber más infraestructura. Y si hay más infraestructura, pues debe haber más docentes. Y si los docentes, yo diría por lo menos el doble, o casi el doble de infraestructura y de docentes de los que estamos actualmente. Pero si los docentes vamos a estar de las 7 de la mañana a las 3, 4 de la tarde en la institución educativa, pues debe haber un reajuste salarial. Y si vamos a estar toda la jornada, casi todo el día en el colegio, pues debe haber alimentación. Y debe haber alimentación para los estudiantes y para los profesores. Hoy en día, en esos 25 colegios, les están dando dizque un refrigerio reforzado a los muchachos, y el refrigerio reforzado, profesores, no es otra cosa que una mortadela o un queso más en el sándwich. Es un cuento reforzado. Es un cuento reforzado, es un refrigerio reforzado con cuento reforzado incluido. No existieron los famosos parques y los museos, porque todos los que llevemos aquí más de una semana de profesores sabemos que hacer una salida pedagógica con los estudiantes tiene preparación. Y que de entrada nos están pidiendo la EPS de los muchachos, hay que pagar la póliza del bus, hay que traer la autorización firmada por los papás, no se les puede pedir un peso a los niños. Entonces por eso nosotros hacemos 1 o 2 salidas pedagógicas al año, no es porque no queramos vivir la ciudad, es porque no es tan fácil hacer eso, requiere de toda la responsabilidad del caso. Era obvio que esta medida no iba a funcionar. Lo que a mí sí me parece el colmo es que persistan
cuando ya se ha visto, o sea, uno desde la teoría puede decir eso es una improvisación y eso no va a funcionar. Ya en la práctica, en los colegios donde están funcionando, pues efectivamente no tiene cómo funcionar, y las quejas de los profesores en donde está, y las quejas de los papás y de los mismos estudiantes están generalizadas porque aumentó el índice de violencia escolar. Pues imagínense todas las 2 jornadas de 10 de la mañana a 3 de la tarde en un colegio, si eso lo hacemos a veces una vez al año, el día de la elección del personero estudiantil, y uno no ve la hora que se acabe el día, porque tener a todos los estudiantes en el colegio es increíble, eso, no hay forma, eso es un hacinamiento absurdo, y eso es lo que está sucediendo en estos momentos, en esos 25 colegios, y la Secretaría de Educación de Bogotá y el alcalde de Bogotá persisten en la medida y dicen que van a hacer eso en 100 colegios más. ¿Qué están haciendo? Están tratando de acabar con unas jornadas de la tarde. Pero yo creo que ni así van a lograr que estas medidas funcionen, porque es muy posible que en estos 25 colegios donde se está implementando, las mismas comunidades, los mismos muchachos se resistan a continuar con la farsa con la que se están montando. Estas políticas educativas van acompañadas también con las políticas laborales. Ya hablamos... Ya mencioné pues como la más lesiva o la más sentida por muchos docentes, que es la del 1278, en la que efectivamente los docentes no hemos perdido estabilidad laboral, producto de las evaluaciones de desempeño, que son evaluación-sanción, y que tenemos negado el derecho a ascender en el escalafón. Nuestro compañero Raúl Arroyave decía de esta medida que parecía, de este decreto, que era el decreto de la bicicleta estática, en la que pedaleábamos y pedaleábamos y pedaleábamos, pero seguíamos en el mismo punto, y eso lo pueden testificar 80% de compañeros que siguen en 2A desde el año 2005 y que no han podido, no ha sido posible ascender en el escalafón, porque superar esas pruebas es prácticamente imposible. Pero además hemos visto cómo los servicios médicos se nos han venido deteriorando, la prestación de los servicios médicos se han venido deteriorando cada vez más, y creo que este año estamos tocando fondo en ese sentido. No hay profesor con el que uno se encuentre que no tenga una queja frente a la prestación de estos servicios médicos. Lo primero que hay que decir frente a esto rápidamente es que, primero, fue un triunfo de FECODE, de la organización sindical, de los maestros con sus luchas, que no hubieran incluido al magisterio en ese régimen que se inventó Álvaro Uribe Vélez y que ha venido aquí desde 1993, llamado Ley 100, que ha acabado con la salud de los colombianos y que todos pues hemos visto. Aquí no tenemos que desplayarnos en decir cómo es el régimen de la CPS, de la intermediación financiera con la salud de los colombianos, que va desde el paseo de la muerte hasta el copago por cada cosa que hay que sacar. Una inyección, pague 8.000, una cita, pague 8.000. Todo eso fue un triunfo del magisterio, habernos excluido y mantener el régimen especial para los docentes y no estar en Ley 100. ¿Qué está pasando entonces ahora con el servicio médico de los maestros? Resulta que el gobierno recauda 1.400.000 pesos. 1.400.000 millones para la salud de los docentes, y se está apropiando indebidamente del 50% de esta plata. Se apropia indebidamente, la está desviando para pagar pensiones, para pagar cesantías, para todo menos para lo que es para la salud de los docentes. Eso ha llevado a que estas instituciones que nos prestan el servicio de salud pues estén funcionando con mucha menos plata. Y ahí entonces, ¿qué es lo que quiere María Fernanda Campo y Juan Manuel Santos? Es acogotarnos tanto que
la reacción de los maestros sea como exigir, pásennos por favor a Ley 100 y pásennos a EPS. Eso es lo que nosotros debemos aclararles a todos nuestros compañeros y seguir en la senda en la que ha venido trazando FECODE en la lucha por nuestros servicios de salud, y es, primero, exigir que esa plata no se desvíe, y segundo, que desde ningún punto de vista podemos nosotros aceptar que al magisterio lo incluyan en la Ley 100, ni con EPS privadas, ni con EPS públicas, ni nada, que nos garanticen y que el gobierno nacional aumente el aporte que da per cápita por cada uno de los docentes, porque lo que el gobierno da es muy bajo. Por eso, por todas estas medidas, profesores, políticas educativas, políticas laborales, desfinanciación de la educación, todos los procesos que a diario nos toca vivir, en el diario vivir, cómo es que nos van imponiendo terminologías neoliberales como las competencias, como los estándares. Cuando uno habla de estándares está hablando de productos en serie, como si nosotros estuviéramos hablando de producir robots y no de un proceso de enseñanza-aprendizaje entre seres humanos que requieren una formación integral del ser humano, una formación integral que debe contener todos los fundamentos científicos, todos los fundamentos artísticos, humanísticos, todo lo que necesita un ser humano para tener las bases suficientes pues para desempeñarse en la vida. Todo esto, profesores, ha sido una andanada, una contrarreforma, como se ha denominado, contra la educación pública del país, contra los maestros y contra los estudiantes. En ese sentido, el sindicato es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque es que es desde el sindicato, como los compañeros, y eso es a lo que yo aspiro a llegar a la ADE, que retomemos todos estos puntos, todos estos temas, que de verdad los docentes que estamos comprometidos con esta tarea de la educación del país, entendamos qué es lo que nos está pasando, y en eso el dirigente sindical es muy importante. El dirigente sindical es el que debe llegar a los colegios a decirles, pilas compañeros, que esto de la jornada extendida no es. Tenemos que resistir, tenemos que salir a las calles, tenemos que movilizarnos. En Colombia la última gran movilización que hubo del magisterio fue en el año 2001. De ahí en adelante hemos venido en un proceso de desmovilización, y eso en parte explica por qué las políticas que se nos han implementado y que se nos han impuesto han sido tan duras. Ya sabemos cómo es María Fernanda Campos, ya sabemos quién es Juan Manuel Santos. Ellos no son altruistas, ellos no son hermanos de la caridad, ellos no están pensando en la educación de los niños, ni están pensando en el bienestar de los maestros, ellos están pensando en el negocio, y el negocio es reducir y reducir presupuesto, y cuando se reduce presupuesto pues se recortan derechos. A ellos no los convencemos. Y de eso los compañeros que están aquí hoy, José Fernando, que ha estado toda la vida en este trasegar, Álvaro Morales, Elías Fonseca, Medardo Hernández, todos ellos saben que llegan a una reunión con la ministra, y a la ministra se le pueden dar 1000 razones, 1000 explicaciones, pero ella va a decir, no importa, porque es que esto a nosotros nos funciona. La ministra cuando recién posesionada, ¿qué dijo? El Estatuto 78 es perfecto, es un patrimonio de la humanidad. Eso fue lo que ella dijo. ¿Por qué es tan perfecto y por qué es patrimonio? Pues porque les garantiza a ellos precisamente eso, el ahorro del presupuesto, pero además acabar con la educación del país, que entre otras cosas no les interesa que aquí haya una educación científica, una educación humanística, una educación integral, una educación que les sirva al desarrollo del país, porque ellos están vendiendo al país. Entonces pues no tendría sentido educar a unos estudiantes en contravía del propósito neoliberal y del proyecto de venta del país que ellos tienen. Hay muchísimas más políticas, muchísimas más cosas que podríamos mencionar en estos momentos, pero creo que en esto podemos resumir lo que se está viviendo, y lo que nos queda acá
y es lo que he venido repitiendo en los colegios, es que aquí los profesores que estamos ingresando o que somos relativamente nuevos en la profesión, nos quedan más o menos unos 25, 30 años en esto. Y los profesores que están saliendo tienen que recordar cómo fue que lograron todas las reivindicaciones y todos los derechos. Entonces, el llamado que les hacemos desde Tribuna Magisterial es a que los profesores nuevos, casi que con un deber individual, digámoslo, un deber con nuestro futuro, porque si decidimos ser profesores es porque vamos a estar en esto. Yo no creo que nos sometamos a un examen y a unas evaluaciones y a todo eso aquí como escampadero, no. Aquí tenemos el resto de la vida en esto, entonces nos toca preocuparnos qué es lo que se viene. ¿Por qué es que estas políticas nos van a afectar el resto de la vida? Pero además la educación del país y todo. Entonces, los profesores antiguos, por favor, compañeros, recuérdennos, enséñennos cómo fue que lograron estatutos como el 2277. Eso no fue convenciendo a los gobiernos ni fue persuadiéndolos, eso fue derrotándolos. Y para derrotarlos tuvo que haber movilizaciones, paros, marchas, huelgas, sufrimientos, de todo, sacrificios, pero que destituciones, sacrificios que finalmente concluyeron en un éxito como el 2277 en 1979. Hoy estamos en una situación muy difícil. Tenemos que recuperar lo que hemos perdido, tenemos que recuperarlo y tenemos que ganar nuevas reivindicaciones. Y para eso no puede ser de otra forma sino con el estudio de estos problemas, el análisis, la concientización de todos y la movilización. Y en eso es muy importante el sindicato. Por eso, personas que estamos comprometidos con esta lucha, queremos llegar allá para incentivar todos estos procesos y lograr de una vez por todas derrotar a los gobiernos, derrotar a Juan Manuel Santos, a la negociante de María Fernanda Campo y recuperar todos los derechos que hasta hoy hemos perdido y las reivindicaciones que nos vienen de aquí en adelante. Muchas gracias, compañeros. Yo voy a ser muy breve porque estamos ya a altas horas de la noche, la mayoría de ustedes han tenido una jornada laboral muy pesada y además vamos a disfrutar al final de un pequeño vino que ofrece el equipo de campaña de María Antonieta, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Muy brevemente, en primer lugar empezar por saludar a María Antonieta Cano, la candidata de Tribuna Magisterial, agradecer a Deslinde que en este jueves, un espacio donde siempre se ventilan los problemas más palpitantes del país y se tratan muchos asuntos de distinto orden, hoy tengamos el espacio para escuchar a María Antonieta Cano, para servir este espacio de hogar, de anfitrión a los docentes de Bogotá de Tribuna Magisterial. Saludar por supuesto al senador Jorge Enrique Robledo, a los directivos de FECODE que están en el equipo de campaña de María Antonieta, Elías Fonseca y Álvaro Morales, por supuesto al candidato también a la Asamblea Nacional de FECODE y candidato también a la Asamblea de Delegados de ADE, al amigo Víctor Beltrán, un maestro de una lucha por el magisterio y por la educación en Colombia, Víctor Beltrán, y por supuesto a alguien que para nosotros es de mucha importancia, el compañero José Fernando Campo, que prácticamente fue el precursor de toda esta corriente en el magisterio y cuya presencia nos honra hoy acá. Pero creo que estos saludos quedarían incompletos si hoy yo no aprovecho estos 3 o 4 minutos para rendir un homenaje a alguien que desbrozó este camino, a Raúl Arroyave, que hoy no está con nosotros. Nada será suficiente para lamentar la ausencia de Raúl. Y el mejor homenaje que le podemos hacer a Raúl, y lo digo con el corazón en la mano, es impulsar a personas como María Antonieta. Creo que lo que acabamos de escuchar
simple y llanamente reivindica que la vida de Raúl no fue en vano y que nuevas generaciones, hoy, que le han entregado la posta a María Antonieta Cano, harán grande la memoria de Raúl. Y con seguridad Raúl, esté donde esté, puede estar tranquilo. Aquí está María Antonieta y un grupo de maestros que no han dejado caer, inspirados por supuesto en la compañía de Elías y de Álvaro, y con las ideas y las enseñanzas de José Fernando, esta tribuna magisterial, esta línea en el magisterio, tiene continuidad, va a seguir y sigue con, yo diría que con lujos, en un nuevo camino que hemos emprendido hoy en manos de María Antonieta y de muchos más como ustedes, maestros jóvenes, nuevas generaciones del magisterio que están hoy aquí, reivindicando y reiterando esa posición que Raúl y todo su equipo, con José Fernando a la cabeza, han tenido durante décadas en el magisterio colombiano. En tercer lugar, mencionar lo siguiente. Se ha hecho una campaña diferente. Es una campaña, 160 colegios llevamos más o menos, ¿no? Todos los días, 3 y 4 y 5 y 6 y hasta 8 colegios se han hecho los días, día a día, por parte de María Antonieta, predicando esto, explicando esto. Por supuesto que por limitaciones de tiempo, asuntos que son fundamentales, el plan de acción, el programa, a veces se quedan un poco pendientes, porque es muy amplio el tema. Pero hemos arriesgado a hacer una campaña así, hacer un cursillo, de manera sencilla, modesta, pero muy profunda, para explicarle estas ideas al magisterio de Bogotá. No somos, o no ignoramos, mejor, cómo se hacen otras campañas en el magisterio en Bogotá. Y ustedes lo saben. Incluso, ha habido tradición de que las campañas para el sindicato se hacen desde la Secretaría de Educación. No es nuestro caso. Hemos optado por este discurso que ustedes han escuchado, llevarlo escuela por escuela, jornada por jornada, docente por docente de Bogotá, en el programa de radio que tenemos, en la publicación de Tribuna Magisterial, en los folletos, en la explicación misma que hace María Antonieta, porque creemos que ese es el camino. Y yo diría que no solamente la campaña es diferente por el mensaje, por la discusión que coloca, sino adicionalmente por la forma como se ha hecho. Por supuesto que aspiramos a llevar a María Antonieta a la Junta Directiva de la ADE, es nuestra aspiración. Pero aún así, cualquiera fuera el resultado que tuviéramos el 30 de agosto, el grupo que acompaña a María Antonieta, el grupo que nosotros respaldamos, hoy ya podíamos decir que la campaña es una victoria, porque se ha hecho una campaña diferente, le abre un nuevo camino, un nuevo espacio, a una nueva forma de actividad, de trabajo sindical en el magisterio de Bogotá. Tenemos una coyuntura favorable también, porque a pesar de que hay esos viejos estilos, hay un nuevo viento en el magisterio en Bogotá. Hay sectores nuevos que están participando en estas elecciones, pidiendo una renovación en el magisterio. Y yo creo que la renovación, por sus ideas, no solo por su edad, por la forma como se hace la campaña, por todo lo que yo he explicado acá, está encarnada perfectamente en María Antonieta Cano. Y por supuesto en los demás equipos que la acompañan. Gustavo Peñuela, Gladys Gasca, Víctor ya mencionado, por supuesto Alirio Melo, que va en su lista, Ruby Toro, unas personas, no solo las cabezas de lista, Aramid, otra serie de personas que están en las listas nuestras, que están respaldando la propuesta de María Antonieta, que todos, Denis Casado, que todos recogen y representan y significan y encarnan un nuevo discurso y una nueva forma de hacer el trabajo sindical en la ADE en Bogotá. Y termino con estas 2 o 3 ideas. Primero, cuando uno oye el discurso de María Antonieta, su explicación, su exposición mejor,
llama de alguna manera al desconsuelo, de cómo en el país vamos regresando en materia educativa. Comentaba yo aquí con José Fernando a Sotoboche, que lo que se impone cada vez más en el sector público es la llamada educación para pobres, que tanto advirtió José Fernando Campo que se iba a montar en el país, y que hoy se vuelve prácticamente una realidad, en una coincidencia entre las políticas de Santos y las políticas del alcalde Petro. Y quiero decirles con toda sinceridad que a mí no me sorprende nada de lo que se está haciendo en Bogotá. Durante 100 días en la campaña de la alcaldía lo escuché. Y eso que nos faltan los 100 colegios por leasing y todas las demás disparates que así deben llamarse a lo que se está proponiendo a la educación. No se avanza en gratuidad. Hay espacios para avanzar en gratuidad y no se ha avanzado en gratuidad. La gratuidad en Bogotá no ha culminado, no solamente en lo que significa en materia de matrícula, sino que significan en los demás elementos que deben constituir una verdadera educación gratuita para los estudiantes del sector público de Bogotá. El daño que Juan Manuel Santos le está haciendo al país en materia educativa es comparable con el que está haciendo el daño en materia de salud, en su política económica. Hoy precisamente conversando con algunas personas decíamos, el país no ha podido captar todavía la lesión enorme que al curso y al progreso de Colombia le está haciendo este gobierno. En ese sentido la respuesta tiene que ser contundente. Y digámoslo de alguna manera, el voto por María Antonieta y por todos nuestros demás candidatos y candidatas trasciende el mero espacio de la educación, trasciende el mero espacio del sector educativo. Y creo que tiene que expresarse también en el espacio político. El voto por María Antonieta Cano y por nuestros candidatos y candidatas no solamente tiene que ver con su exposición en materia educativa, con su programa en materia educativa y con su programa y con su plan de acción para el sindicato. Tiene que ver también con una respuesta política que se da frente a una posición que se asume con respecto al gobierno de Juan Manuel Santos y con respecto también, por supuesto, a los disparates en la alcaldía de Gustavo Petro. Esto hay que ganarlo con votos. Esto es votando. Esto es el 30 de agosto yendo al Coliseo Salitre a votar. Y todos ustedes, creo que a partir de hoy y hasta ese día, tienen esa tarea, a concretar los votos que expresen la fuerza de la razón que hemos explicado acá, la tarea de la educación científica y democrática que encarna María Antonieta. Continuemos con este trabajo, rematemos en estos 8 días, en esta semana que queda el esfuerzo. Hay que llamar a los amigos, hay que reforzar el mensaje que hemos entregado, hay que reiterar que los intereses superiores de la educación, del país, de la comunidad educativa, están por encima de cualquier cosa. Y entonces podamos el 30 de agosto, ojalá celebrar el comienzo, no un gran triunfo, sino el comienzo de una nueva jornada, de una jornada por todos los postulados que Tribuna Magisterial ha defendido durante décadas en Bogotá, en cabeza y en persona, de alguien que estoy absolutamente seguro nos representará con lujo de detalles, por María Antonieta Cano. Mil gracias por escucharme. Bueno, empiezo por agradecerles a todos ustedes, compañeros y compañeras, por estar esta noche aquí. Yo voy a hacer una intervención que aspiro a sea breve, ya se han dicho bastantes cosas. Yo, pues, si fuera educador o educadora de Bogotá, con lo que le oí a María Antonieta, tendría. Sí. Sin duda que es una intervención excelente de una persona que conoce, precisa, clara, sin frases huecas, una actitud de dignidad y de valor civil y de lucha, sin la cual no hay nada. Es decir, esto aquí no va a ser suplicando, si pidiéndole permiso pues a las fuerzas reaccionarias de Colombia cómo vamos a sacar este país adelante, un sector como el magisterio severísimamente golpeado, maltratado casi que con saña por todos estos gobiernos desde hace mucho rato. Entonces, con lo que dijo María Antonieta yo diría que es suficiente, pero yo voy a dar como un testimonio que tiene que ver con esto. Yo conozco a María Antonieta hace muchísimos años.
desde 1995, recordábamos ayer con ella. O sea, María Antonieta tenía esos días 14 años, estaba estudiando en la Normal Superior de Manizales. Yo era profesor en la Universidad Nacional de Colombia y en esos días ya estaba pues en luchas sociales. Yo suelo repetir que yo no lucho porque llegué al Senado, sino que porque lucho llegué al Senado. Sí, ese es el orden de la cosa. Y bueno, y María Antonieta entonces la he conocido desde todo ese tiempo, desde los 14 años. Y sé pues que tenemos una persona realmente jugada y dedicada a este tipo de causa que estamos promoviendo. O sea, esta no es una candidatura producto de un ataque de arribismo, de lagartería, de que se aburrió de echar tiza y está buscando un permiso permanente. No. O sea, este es producto de un proceso, es una candidatura que sale naturalmente. O sea, digamos, la vida la lleva allí. En estos 17 años, uno le encuentra a María Antonieta todo tipo de virtudes, ¿no? Es una persona de una inteligencia, yo creo que por encima de la media, sin duda, sí. Una persona bien inteligente. Pero además es una persona estudiosa, porque hay inteligentes que se desperdician, ¿no? Sí, porque sí, la inteligencia a veces lleva a cosas que terminan siendo desperdicios. María Antonieta es una persona estudiosa, que se ha preparado, que sabe de estos asuntos del magisterio. Yo diría que hay más gente que sabe como María Antonieta de estas cosas, sabe lo mismo que ella, pero más dudo mucho que alguien pueda entender más de este asunto. Tuvo un profesor de las calidades de Raúl Arroyave, como ya se dijo aquí, José Fernando, Álvaro, Elías. O sea, este es un equipo que está en esta lucha hace 40 años. Y todo eso termina asimilándolo María Antonieta en sus conocimientos, pero sabe de educación, sabe de economía, sabe de política, sabe de historia. Sí, sabe muchas cosas, no porque sea graduada pues en sociales en la Universidad de Caldas o haya hecho un posgrado becada por sus calidades académicas, sino porque es de las personas que lleva todos estos años formándose, entendiendo el mundo en el que vive. Además tiene otra virtud, porque las dos anteriores son muy importantes, pero también si no se dan otras virtudes también se pierde. María Antonieta es una persona trabajadora, luchadora. O sea, María Antonieta, pues bueno, como todo el mundo tiene sus ratos de ocio, etcétera, porque no se trata de que no se puedan tener, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es una persona que cuando hay que estar en la lucha ha estado en la lucha. O sea, cerca de 150 reuniones de colegio en Bogotá para esta campaña, pues expresa que la cosa es en serio. O sea, está asumiendo con toda responsabilidad su compromiso y su tarea de la gente que la está respaldando en esto y viene haciendo un trabajo inmenso. Al mismo tiempo, María Antonieta es valiente. Podríamos contar historias. O sea, María Antonieta es de las que cuando tiene que poner el valor por delante para defender sus puntos de vista y sus concepciones, lo pone y lo pone de verdad. En las luchas del magisterio o en luchas campesinas donde también ha estado, porque además le cabe el mundo entero en la cabeza. No lucha solo por el magisterio, sino que lucha por el progreso de toda esta nación. Entiende bien que tampoco vamos a sacar al magisterio colombiano adelante de verdad, para ponerlo en los mejores estándares internacionales, si no sacamos al país adelante. Sobre eso no caben las demagogias. Ella hace parte de una lucha general que venimos librando muchos desde hace muchísimo tiempo y tiene esa otra virtud, la del valor. Es decir, María Antonieta en la dirección del magisterio en Bogotá de la ADE, estén seguros que no le va a temblar el pulso para enfrentar lo que toque enfrentar en la defensa pues de los compromisos que asumió. Pero todo esto anterior, que es importantísimo y no es fácil tenerlo junto, ¿no? Inteligencia, capacidad de estudio, de comprensión, trabajo duro, valor civil. Nada de esto serviría si no tuviera los otros dos ingredientes claves que tiene. El punto de vista con el que mira el mundo es el punto de vista de los patriotas, es el punto de vista de los demócratas, de verdad. Sí, o sea, María Antonieta es una persona que ha puesto desde los 14 años su vida al servicio de la transformación de Colombia. Yo puedo dar testimonio de eso. Son 17 años conociéndola en eso. O sea, María Antonieta no tiene su vida dedicada a conseguir plata, ni a ser ministra, ni a nada. Tiene su vida dedicada a bregar a cambiar este país, formándose al mismo tiempo para asumir el compromiso que le toque asumir.
con el nivel de responsabilidad que le toque asumir. Por eso es una candidatura que se enmarca, y esto es muy importante señalarlo, dentro de las concepciones del polo democrático alternativo. Partido sobre el cual podrán decirse cosas, y han sucedido cosas que no han debido suceder por cuenta de militantes del polo, pero tampoco nos pueden quitar nuestros inmensos aciertos, nuestro programa nacional y democrático, nuestras concepciones democráticas, el estar bregando a transformar este país, el único partido de oposición al gobierno de Juan Manuel Santos, el único. Bueno, María Antonieta, su candidatura se inscribe como una candidatura del polo democrático alternativo. Y aquí enfatizo una cosa, mis queridos maestros y maestras, quien les diga que el magisterio y la educación de Colombia van a salir de verdad adelante, sin luchar, los engaña. Pero quien les diga que además vamos a lograr los cambios profundísimos que necesitamos, sin cambiar a todo Colombia, también los engaña. Y repito, el Polo Democrático Alternativo es el único partido que está por transformar profundamente a Colombia. Por transformarla en la medida en que podamos, por las luchas, un nuevo estatuto docente, una serie de cosas, pero también con la aspiración de algún día ponernos en la dirección del Estado e impulsar desde la dirección del Estado las transformaciones que se necesitan. Eso también lo representa la candidatura de María Antonieta. Entonces, en conclusión, yo diría que esa es una candidatura impecable. O sea, es una candidatura de altísimo nivel, por donde se mire. Por donde se mire es una candidatura de altísimo nivel. Es una candidatura que, de concretarse, y yo estoy seguro que podemos concretarla dentro de 8 días, va a dejar huella en la dirección de la ADE. Estoy seguro que con el paso del tiempo se va a hablar de antes y después de la llegada de María Antonieta a la dirección de la ADE. Con eso, por supuesto, no quiero menospreciar ni mucho menos la historia de la ADE y tantos compañeros y compañeras que en ese sindicato han jugado bien, y los grandes triunfos de FECODE donde la ADE ha jugado su papel. No se trata de eso, no voy a menospreciar el trabajo de nadie ni el esfuerzo de nadie, pero lo que quiero señalar es que aquí tenemos la posibilidad de poner una mujer joven, ¿sí?, en condiciones de hacer un trabajo muy importante en esa organización, muy importante en esa organización. Entonces, terminar diciendo una cosa: yo creo que María Antonieta, a lo largo de toda su vida, de mucho más de la mitad de su existencia, porque sabemos que María Antonieta es bien joven, le ha dedicado la vida, sus esfuerzos, su dedicación, su trabajo a formarse para esto que está haciendo. Ha hecho una campaña 1A, yo pienso. Ha trabajado durísimo, ha montado un equipo, y quiero referirme a los otros compañeros y compañeras que son parte del equipo, pues por razones de tiempo no voy a detenerme en eso, pero digamos que también son compañeros y compañeras de excelentes calidades cada uno en la perspectiva de su vida y de su estilo, etcétera, etcétera. Pero María Antonieta, digamos, se ha preparado para este punto y ha hecho todo lo que correctamente hay que hacer para llegar a esto. Pero lo único que no ha hecho es lo indebido, y no lo va a hacer. Sí, porque aquí es fácil terminar uno enredado con el cuento de que el fin justifica los medios, todo vale y no sé qué. Bueno, María Antonieta no es de las que todo vale. Pero nos falta el empujón final, compañeros y compañeras. Nos faltan 8 días. Yo sé que María Antonieta va a hacer todo el esfuerzo en estos 8 días, pero lo que quiero terminar diciendo, y por eso dije todo lo que dije anteriormente, es para llegar a este punto: necesitamos el esfuerzo de todos ustedes, compañeros y compañeras, que son educadores y educadoras del distrito en Bogotá. Inclusive de los que no somos. Yo en este momento estaba tirando un Twitter llamando a votar por María Antonieta. Es probable que ningún maestro lea ese Twitter. Pero bueno, pongo mi granito de arena, no sé, ¿cierto? Sí. Pero bueno, ustedes sí son de ahí, de la primera fila de la lucha. Necesitamos un sacrificio, un esfuerzo, digamos, inspirado en el esfuerzo de María Antonieta. Estas votaciones se ganan o se pierden por un voto. Nadie tiene 1000 votos, porque a veces uno dice, no, es que yo tengo poquitos votos y entonces ¿para qué hago el esfuerzo? No, de grano en grano sabemos que logra la gallina, ¿cierto? Entonces mi invitación muy cordial es a que, inspirados por todo lo que hemos oído, todo lo que hemos visto, por las inmensas calidades de María Antonieta, todos los que tenemos que ver con esto, cada uno en su puesto, hagamos el mayor esfuerzo que se pueda hacer para que coronemos con éxito este
esta tarea, que repito, estoy seguro que María Antonieta en la dirección de la ADE marca época en esta ciudad y marca época positiva, o sea, para contribuir con el resto de la gente del sindicato, porque no se trata de actuar solos, para contribuir a preparar las grandes luchas que hay que librar. Los maestros nuevos del nuevo estatuto docente, que están en una especie de semiesclavitud, ¿cierto?, que conocemos, pues bueno, es decir, parte del asunto es cuándo vamos a ganar las condiciones laborales a las que un colombiano en condiciones de dignidad tiene derecho. Esa batalla a la que nos estamos, pues llevamos mucho rato armándola y cada vez más hay que seguir armando. Yo repito mucho, y ella lo dijo también ahora, a Santos y a estos personajes no hay que convencerlos, no hay que educarlos, no hay que persuadirlos, lo que hay es que derrotarlos, vencerlos, que es una cosa distinta. Y María Antonieta tiene todas las virtudes para poder ser jefe de esa batalla, jefa de esa batalla. Pero necesitamos que en estos próximos días consigamos los votos que son necesarios para ganar esa lucha. Yo, por las caras que veo, y porque aquí conozco algunos, sí, y por las caras que veo los que no conozco, creo que ese esfuerzo lo vamos a hacer y que dentro de 8 días vamos a estar celebrando todos aquí el triunfo de María Antonieta. Muchas gracias. Ya que me han nombrado varios, quiero simplemente decir lo siguiente. Tribuna Magisterial tiene en el magisterio más de 40 años de trabajo. Eso es lo que va a representar María Antonieta. Y estamos en casi todos los sindicatos del país. Llevamos mucho tiempo sin estar en Bogotá. Aquí hicimos de todo, pero hace rato no llegamos. Y yo creo que vamos a llegar con María Antonieta. Aquí tuvimos un trabajo muy importante por el estatuto docente. A mí me tocó negociarlo con Lloreda Caicedo. Hicimos un trabajo muy importante por la Ley General de Educación, olvidada hoy por el magisterio, y eso me duele, porque la ley tiene algo revolucionario, que es la autonomía escolar, que es lo que nos quiere quitar el imperialismo, que nos quiere quitar el Fondo Monetario Internacional, que nos la ha ido reduciendo a nada e imponiendo los contenidos de la educación. Y hicimos también el Fondo Nacional de Prestaciones, hoy en agonía, pero que tenemos que salvarlo. Esas 3 cosas nos comprometimos con ellas. Y en Bogotá tenemos que volver a la dirección del magisterio, porque Bogotá es muy importante para toda la lucha del magisterio por una educación avanzada, por una educación democrática, por una educación científica, por la defensa de los intereses y de los derechos de los maestros. Entonces, yo estoy muy optimista de que María Antonieta va a llegar a la Junta Directiva de la ADE y nos va a ayudar en la lucha en FECODE a nivel nacional, porque ese es un punto fundamental. Todos ayudamos en una lucha por la educación y por los derechos de los maestros. Muchas gracias. Quiero reiterar lo que ha dicho José Fernando con respecto a la autonomía escolar con esta anécdota que me parece muy pertinente. Cuando la campaña de la Alcaldía de Bogotá, la Cámara de Comercio Colombo-Americana hizo un foro de candidatos. Y entonces colocaron un experto que leyera todos los programas de los candidatos. Y el tipo llegó y dijo: a mí el programa que me parece mejor es el de Aurelio Suárez, pero hay 2 cosas que no me gustan. En seguridad se queda corto y no le aceptamos la autonomía escolar. Cuento esa historia para reiterar lo que tú has dicho. Claro.